Lectio Divina, domingo 21 de diciembre del 2025. Ya estamos en el cuarto domingo de Adviento, próximos a entrar a nuestra Navidad. La justicia de José salvó la vida de María. Evangelio de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 24. Oración inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la palabra en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y de tu muerte. Así, la cruz que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como una fuente de vida y de resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tú, la palabra, nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como una fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Tengamos una clave de nuestra lectura. Los miembros de las comunidades cristianas de Palestina y de Siria, para los que Mateo escribe este evangelio, eran en gran parte judíos convertidos. Aceptaron a Jesús como Mesías y creyeron en él. Fueron perseguidos a causa de su fe. Sus hermanos judíos le decían: nosotros cristianos vivimos engañados. Jesús no puede ser el Mesías. El texto que meditaremos este domingo se ve manifestadamente la preocupación de Mateo, que quiere confirmar la fe de las comunidades. Es como si quisiera decirles: ustedes no viven engañados. Jesús es Él es el Mesías. Esta es la intención de los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Mateo, que es de informar a los lectores con respecto a Jesús, cuya actividad será descrita a partir del capítulo 3. Y en estos dos primeros capítulos, Mateo presenta, las credenciales de Jesús, como el nuevo legislador, el nuevo Moisés, el de la genealogía, que ya había mostrado que Jesús pertenece a la raza de David y de Abraham. En estos versículos, Mateo continúa presentando a Jesús, describiendo su nacimiento. Cuenta cómo José ha recibido la noticia de que María está encinta y las profecías que se cumplirán con el nacimiento de Jesús, demostrando que Él es el Mesías esperado. Durante la lectura, es bueno prestar atención a lo que el texto nos dice sobre la persona de Jesús, sobre todo por lo tocante al significado de los nombres que él recibe. Vamos a dividir el texto en 4 partes sencillas, pero vamos a escucharlo primero. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor en medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer
y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vamos a un momento de silencio orante. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a esta meditación en oración. ¿Cuál es el punto de este texto que más ha llamado tu atención y por qué? Según las palabras del ángel, ¿quién es el hijo que nacerá de María? Según las palabras del evangelista Mateo, ¿qué profecía del Antiguo Testamento se realiza en Jesús? ¿Cuáles son los dos nombres que el niño recibe y cuál es el proyecto de Dios escondido en estos nombres? ¿Cómo entiendes la conducta de José? ¿Qué te enseña esta conducta? ¿En qué consiste exactamente la justicia de José? ¿Cuál es nuestra justicia comparada con la de José? Vamos a profundizar un poquito más en este tema. La genealogía de Jesús nos deja como un interrogante junto a los hombres de los 42 descendientes paternos de Jesús. Mateo cita los nombres de 4 ascendientes maternas, solamente de Tamar, de Racab, de Ruth y la mujer de Uría. Las 4 mujeres conciben a sus hijos fuera de los parámetros de pureza o de justicia legal de la época. Desde luego, estas 4 mujeres se encuentran en estado irregular ante la ley. Es evidente la irregularidad de estos 4 ascendientes. Basta leer los textos del Antiguo Testamento donde viven las escrituras en estas historias cada una. Es así como al final de la genealogía surge una gran pregunta. ¿Y María, esposa de José, de quien nace Jesús, también ella incurre en alguna irregularidad de tipo legal? Es de esto de lo que nos habla el texto que estamos meditando este domingo. Veamos, en Mateo 1:18, una irregularidad legal en María. María aparece encinta antes de convivir con José, su prometido. Quien observa las cosas desde afuera constata una irregularidad y diría: María, ¡qué horror! Según la ley de Moisés, este error merecería pena de muerte. Para evitar esta interpretación falsa de los hechos, Mateo nos ayuda a ver el otro aspecto de la preñez, digámoslo así, de María. Concibió por obra del Espíritu Santo. A los ojos humanos puede parecer una transgresión de la ley, pero a los ojos de Dios era exactamente lo contrario. En Mateo 1:19, la justicia de José, es decir, la gravidez de María sucede antes de que conviviera con José, no por una desviación humana, sino más bien por la voluntad divina. Dios mismo se ha burlado de las leyes de la pureza legal en el modo que ha hecho nacer al Mesías en medio de nosotros. Si José hubiera obrado según las exigencias de la ley y de la época, hubiera debido denunciar a María y posiblemente le hubieran arrojado piedras. La preñez antes del matrimonio es irregular y según la ley de la pureza legal debería ser castigada con pena de muerte. Pero José, porque era un varón justo, no obedece a las exigencias de la ley de la pureza legal. Su justicia es algo mayor. En vez de denunciar, prefiere respetar el misterio que no entiende y que decide abandonar a María en secreto. La justicia mayor de José salva la vida tanto de María como la de Jesús. Así, Mateo envía un aviso importante a las comunidades de Palestina y de Siria. Es como si dijese: he aquí lo que hubiera sucedido si hubiera conseguido la observancia rigurosa que ciertos fariseos exigen de nosotros. Hubieran dado muerte al Mesías. Más tarde Jesús dirá: si nuestra justicia no supera la de los escribas y la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En Mateo 1, versículos del 20 al 21, la aclaración del ángel y de los dos nombres del hijo de María, Jesús y el Emmanuel,
El ángel del Señor ayuda a descubrir la dimensión más profunda de la vida y de los sucesos. Ayuda a ser como una radiografía de los acontecimientos y percibir la llamada de Dios que a ojos desnudos no se percibe. El ángel hace entender a José que la preñez de María es fruto de la acción del Espíritu Santo, es decir, de Dios mismo. El día de la creación aleteaba sobre las aguas y llevaba la fuerza de la palabra creadora de Dios. En María acontece la nueva creación. Es el principio del nuevo cielo y de la nueva tierra, anunciados por Isaías. El Hijo de María recibe dos nombres, Jesús y Emmanuel. Jesús significa Yahvé salva. La salvación no viene por las cosas que nosotros hacemos por Dios, sino por las que Dios hace por nosotros. Por eso, Emmanuel significa Dios con nosotros. En la salida de Egipto, en el Éxodo, Dios baja junto al pueblo oprimido y dice a Moisés: yo estaré contigo. Y desde aquel momento, después, no abandona más a su pueblo. Los dos nombres de Jesús y Emmanuel cumplen y superan la esperanza del pueblo. Qué importante es que tengamos nosotros claro esto. En Mateo capítulo 1 del versículo 22 al 23, la melodía del Evangelio de Mateo, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esta frase y otras semejantes son como una melodía de palabras que deben de resonar dulcemente en nuestros oídos y se repiten muchas veces en el Evangelio de Mateo. Revela el objetivo que el autor tiene en la mente. Confirma a sus lectores del origen judío el hecho de que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido. En él se cumplen las profecías de los profetas. Aquí, Mateo invoca el texto de Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El título Emmanuel, más que un nombre, revela el significado de Jesús para nosotros. Jesús es la prueba de que Dios continúa estando con nosotros. El mismo nombre del niño es Jesús. En Mateo 1 del 24 al 25, la obediencia de José. Despertado del sueño, José hizo lo que le dijo el ángel y llevó a María a su casa. Y continúa diciendo que no tuvo relación con María para confirmar que Jesús nació del Espíritu Santo. Vamos a un par de claves para el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo se dirige a una comunidad de judíos convertidos que viven una profunda crisis de identidad con la relación a su pasado judío. Cuando en el año 65 explotó la rebelión contra Roma, los judíos cristianos no participaron y abandonaron Jerusalén. Los fariseos hicieron lo mismo. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, los fariseos se organizaron y lo que quedaba del pueblo y declararon de un modo más decidido en contra de los cristianos, que terminaron por ser excomulgados. Esta excomunión hizo más agudo el problema de la identidad. Ahora oficialmente excomulgados, no podían frecuentar sus sinagogas ni sus rabinos. Y entonces surge para ellos una pregunta: ¿a quién pertenecen las promesas? ¿A la sinagoga o a la iglesia? Entendamos iglesia como nosotros. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Ellos o nosotros? ¿Es Jesús verdaderamente el Mesías? Mateo escribe su evangelio para esta comunidad. El evangelio de Mateo se puede definir con estas tres palabras: evangelio de la consolación para los excomulgados y perseguidos por los hermanos que no aceptan a Jesús en la calidad de Mesías, es decir, Cristo. Ayuda a superar el trauma de la ruptura, de la superación. El evangelio de la revelación muestra a Jesús como el verdadero Mesías, el nuevo Mesías en el que culmina toda la historia del Antiguo Testamento con sus promesas.
el Evangelio de la nueva práctica que describe el obrar de Jesús y muestra cómo llegar a una nueva justicia más grande que la de los fariseos. ¿Y qué es lo que sucede para que se cumpla? Bueno, sucede esto. Por medio de la frase repetida muchas veces en su Evangelio, Mateo toca el punto de mayor tensión entre cristianos y judíos. Partiendo de la Biblia, ellos decían: Jesús no puede ser el Mesías, pero partiendo de la misma Biblia, Mateo responde afirmando: Jesús es verdaderamente el Mesías. La preñez de María. Tanto Mateo como Lucas citan el texto de Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Pero ¿hay alguna diferencia? Lucas coloca a María en el centro y da más importancia al signo de virginidad. Mateo pone en el centro a José y da más importancia al significado del nombre Emmanuel. Vamos al sueño de José. El ángel se le aparece en sueños a José y le ayuda a entender. Con la ayuda del ángel, José consigue descubrir la acción de Dios en lo sucedido, que según la opinión de la época parece ser solo fruto de la desviación del pecado. Ángel quiere decir mensajero. Lleva un mensaje y una ayuda para percibir la acción de Dios en la vida. Hoy son muchos los ángeles que nos orientan en la vida. A veces obran en sueños, otras veces en las reuniones, en las conversaciones, en los encuentros, en los hechos. Muchos ángeles tenemos a nuestro alrededor y eso no hay que perderlo de vista. Vamos a hacer nuestra oración del Salmo 72. Su nombre dura para siempre. Confío, Dios, tu juicio al Rey, al Hijo, al Rey tu justicia, que gobiernes rectamente a tu pueblo, a tus humildes con equidad. Produzcan los montes abundancia, justicia para el pueblo. Los collados defenderán a los humildes del pueblo. Salvarán a la gente pobre y aplastarán al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Caerá como lluvia en los retoños, como rocío que humedece la tierra. Florecerá en sus días la justicia, la prosperidad, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Que su fama sea perpetua, que dure tanto como el sol, que sirva de bendición a las naciones y a todas las proclamen dichoso. Bendito Yahvé, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso por siempre. La tierra toda se llene de su gloria. Amén, amén. Oración final. Señor Jesús, te queremos dar gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que de tu palabra nos has hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.